llamo Violeta Garza, trabajo para la Universidad de Loyola y soy coordinadora de trasplante de riñón. Voy a darles un poquito de información sobre mi carrera y cómo empecé con lo del trasplante. Tengo como 15 años de ser enfermera. Empecé cuidando a pacientes que eran recipientes o esperando trasplante de pulmón. Cambió un poquito mi vida, cambié de carrera. Bueno, seguí con la enfermería, pero hice ortopédico, luego regresé al hospital y empecé a cuidar a personas que habían recibido trasplante de hígado. En esa época decidí que iba a tratar de involucrarme un poco más con lo del trasplante, porque era algo que me interesaba, y apliqué para una posición que recientemente, ni tengo un año, siendo coordinadora de trasplante de riñón en Loyola. En agosto empecé. Estos últimos 8 meses he aprendido demasiado. El año pasado, en octubre, fui a un evento con el National Kidney Foundation que estaba en el sur de Chicago, y es cuando empecé a involucrarme un poco más con la comunidad latina con este problema de los riñones. Y claro, los pacientes que veo cada semana en nuestras oficinas, en nuestras clínicas. Tengo que disculparme porque me preparé para otra diferente charla y voy a tratar de involucrar esa misma charla y un poquito más de lo que es el trasplante después y, déjame ver, trasplantes exitosos antes y después. Voy a tratar de involucrar esa información semejante. Una de las cosas que yo he notado, no necesariamente con nuestra comunidad latina, pero también con la comunidad en general del problema de enfermedades renales, es que no tenemos la información suficiente para prepararnos, a veces para informarnos cuál es el siguiente paso. Vamos al doctor o llegamos a estar en el hospital, nos dicen que tenemos problemas de los riñones. Y muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso. Quizás no sabemos qué preguntas hacer, a quién hacer las preguntas, o queremos que la gente nomás nos dé más información. O también una de las cosas es que estamos procesando la información que acaban de decirnos o diagnosticarnos con este problema, esta situación. Quizás hemos empezado el diálisis. Y el diálisis cambia la vida completamente, no nomás la del paciente, pero también la de los familiares. Algo que yo he escuchado hoy mismo y hablando con diferentes personas que han llegado a la mesa, es que muchas personas llegan a informarse del trasplante de riñón ya cuando empiezan diálisis. Quizás sabían de años pasados que tenían problemas del riñón. Y una de las cosas que yo quiero, que sí es lo único que me escuchan decir hoy, es que si una persona es informada que tiene problemas del riñón, este es el momento y el tiempo para empezar a informarse cuál es la siguiente etapa. No tiene uno que esperar que ya llegue el diálisis para saber si quizás el trasplante es algo en su futuro. Y quiero hablar de eso. Cuando una persona sabe que tiene problemas renales, usualmente va al doctor o pasa algo que llega a ir al doctor, le hacen laboratorios y les dan la información. Quizás algo no esté muy bien aquí. Tenemos que tomar ese tiempo para procesar qué exactamente está pasando. Pero una de las cosas que no quiero que pase es que una persona diga, no fue cierto, me voy a olvidar de eso, voy a seguir mi vida como sea, porque como sabemos, el problema de los riñones, uno se siente bien hasta que de un momento a otro ya no se siente nada bien y no los hemos preparado. Entonces, cuando ya se informan a qué programa, a qué centro de diálisis van a ir o a qué hospital van a asistir para informarse del trasplante, es importante estar preparados. Otra cosa que siempre vemos es que las personas a veces no saben el nombre de sus doctores.
no saben el nombre del centro de diálisis. Eso es súper importante y es la responsabilidad del paciente saber esa información. So, si tienen un cuaderno, pueden agarrar las tarjetas de los centros de diálisis, la tarjeta de los doctores a los que uno va asistiendo las citas y nomás pónganlo en el cuaderno. Aunque no los podamos pronunciar, hay muchos nombres de diferentes doctores o proveedores médicos que ni sabemos dónde empezar a pronunciar el nombre. Pero esas son una de las cosas que cuando uno viene a un centro de trasplante les vamos a preguntar. La otra cosa es sobre la aseguranza médica, que para mí la aseguranza médica es muy confusa, es muy difícil entender las coberturas, si especialmente uno no tiene esa misma aseguranza o va a un proveedor médico donde aquí lo reciben, pero en este lugar no lo reciben. No se atengan a lo que diga la gente, llamen, pregunten, infórmense igual. También los centros de diálisis tienen algunas responsabilidades de decirles a las personas qué tipo de aseguranzas toman o qué centro de trasplante toma esa aseguranza, pero no esperen que ellos les digan a ustedes. Hablen, porque así ustedes van a tener la información directamente. No queremos que alguien se pierda en el sistema, porque hay muchísimos pacientes que vienen, que a veces tenemos dificultad comunicándonos con ellos porque no contestan el teléfono o simplemente porque no saben el idioma. No importa cualquier centro de trasplante de aquí del estado de Illinois, todos podemos tener intérpretes para usted. So, la idea de que no hablan el idioma no debe de ser ninguna barrera para que ustedes busquen alguna asistencia. Okay. ¿Preguntas sobre lo que acabo de comentar? ¿No? Okay. So, vamos a entrar en la etapa que ya sabemos que tenemos problemas de los riñones. Quizás todavía no han empezado el diálisis, pero tienen un proveedor médico que es especialista en los riñones o por lo menos un doctor de cabecera. Si es que llegan al hospital, se enferman y les dan de alta, tiene que haber algún seguimiento. Van al seguimiento con algún doctor de cabecera y es en ese momento que uno debe de estar empezando a pensar, quizás debería de informarme sobre un trasplante. Cuando se comunican con algún centro de trasplante, van a hacer varias cosas. Los van a registrar en el sistema, van a checar las aseguranzas y en el centro de nosotros, que yo voy a hablar más de mi experiencia con Loyola, les llamamos para hacerles una cita para una evaluación. En esa cita de evaluación terminamos ciertas cosas. Les vamos a primeramente educar sobre el trasplante, el proceso de la cirugía, el proceso de la evaluación. Y voy a empezar con la evaluación. Vamos a educarlos sobre si en realidad ustedes están interesados en el trasplante. Porque no nomás es llegar y decir, yo tengo problemas renales, me van a dar el trasplante. Todos nos gustaría que sea tan sencillo así, pero hay ciertos estudios médicos que uno tiene que hacer. Muchas veces, si una persona ya ha tenido algunos estudios médicos anteriormente o recientemente, podemos pedir esos reportes. Hay sistemas en los hospitales aquí en Chicago que podemos compartir esos reportes. Es muy importante, si usted sabe que ha tenido algunos estudios médicos, que traigan esos expedientes, o si a lo mínimo saber en tal hospital, en tal fecha me hicieron un rayos X o me hicieron una colonoscopía. Porque así ustedes se están preparando, porque son preguntas que les vamos a hacer para que ustedes puedan seguir el proceso de la evaluación y no pierdan tiempo haciéndose los estudios de nuevo o dinero, y podemos avanzar más con ese proceso y esos estudios. En nuestro centro, cuando una persona tiene una cita médica,
Los coordinadores, que somos enfermeros o enfermeras, les llamamos anteriormente y vamos a pedirles una información sobre su salud física, donde vamos a prepararnos para la cita médica de uno. Ciertas preguntas que hacemos, por ejemplo, es ¿cómo fue qué pasó, qué fue la enfermedad o el daño a los riñones? Mucha gente cuando estaban hablando aquí decían, no estoy muy segura, y está completamente bien si uno no sabe, pero si tienen diabetes, si tienen presión alta, si han tenido cáncer, si tienen lupus, hay muchas cosas que pueden darnos más información para guiarnos en ese proceso de la evaluación, para ver qué estudios necesita uno, para poder al final presentarlos con el equipo de trasplante para recibir la aprobación de ponerlos en la lista. Igual, si han tenido algunos estudios donde les han hecho un rayos X o lo que llamamos un CAT scan, que los vamos a fijar en el abdomen y en la pelvis, donde vamos a poder poner el riñón. Vamos a ver las venas, las arterias, si han tenido problemas con el corazón. Es muy importante tomar unos momentos antes de esas citas para platicar y anotar cuáles son los estudios o los exámenes médicos que les han hecho recientemente. Okay. Igual en este cuaderno que quiero que, eso va a ser su tarea, tener un cuaderno con los tarjetas de los proveedores médicos, con quizás un calendario pueden poner ahí para tener todas sus citas médicas. Pueden poner, cuando estaba hablando el doctor anterior, el tiempo de ejercicio, es para prepararse, para guiarse. Necesitan también saber el nombre del centro de diálisis si es que ya están en diálisis. Y también el nombre de la trabajadora social o la persona que los guía ahí en ese centro de diálisis, para que nosotros también podamos comunicarnos con esas personas para ayudarlos en el proceso de la evaluación. Información de su seguranza, igual, es súper importante. Tener la tarjeta de la aseguranza, su identificación. En el centro de diálisis o ustedes mismos pueden hablar a la aseguranza para ver cuál cobertura tengan, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? ¿Cuáles son sus copagos? ¿Qué cubrimientos tienen? ¿A qué centros médicos pueden ir? ¿Con qué proveedores? Hay mucha gente que, como es una idea tan compleja lo del seguro y cada año cambia, es muy difícil tener todo en mente de esas coberturas. Si tienen alguna duda, hagan la pregunta para que puedan ubicarlos un poquito mejor. También quería comentarles sobre lo de la aseguranza. Hay diferentes programas que están disponibles para nuestra comunidad que quizás puedan ser elegibles para aplicar. Por ejemplo, Catalina Ramos trabaja para el Illinois Transplant Fund. Creo que está ella en una charla. Pero este es un programa que ayuda y asiste a pacientes aquí en el estado de Illinois para trasplantes. No solamente para trasplante de riñón, pero para trasplante de hígado, pulmón, cosas así. Hay un servicio que también puede asistirnos a nosotros en trasplante de riñón. Ahora, vienen a nuestra cita, le vamos a dar la educación. La educación de nosotros en nuestro centro de trasplante es aproximadamente 1 hora. No, si hablan español, le vamos a dar la clase en español. Si tienen familiares que quieren asistir en esa cita médica, que nosotros siempre sugerimos que por lo menos traigan una persona más, porque es mucha información que van a recibir ese mismo día y no van a entender todo, no se van a acordar de todo, pero por lo menos si hay otra persona de apoyo, tienen otra persona que puede escuchar esa misma información.
Y yo siempre les digo a mis pacientes, si se van a su casa y se les olvidó algún comentario o algo, llámenos. Nosotros en nuestro centro, aunque sea un hospital grande, un centro médico grande, a veces los perdemos un poquito para saber a quién le voy a hablar. Muy importante siempre saber quiénes son sus proveedores médicos, las enfermeras, las personas que los van a guiar, y pídanle el número directo o también el correo electrónico si eso es algo que ustedes pueden usar. Okay. No queremos que alguien se pierda en el sistema por no saber qué número de teléfono usar. Okay. En mi tarjeta siempre está mi número directo y me pueden llamar a cualquier, aunque no sean mis pacientes, si quieren llamarme, me pueden llamar. Okay. Después de la sesión educativa, también lo que hacemos son laboratorios. Y si alguien ha empezado el proceso de la evaluación, ¿pueden alzar la mano? Nadie. Okay. Cuando hacemos los laboratorios, si uno tiene esa experiencia, es bastante laboratorio que hacemos. Mucha gente se queja y dice, pues ya no tengo sangre. Son como 18 tubos de sangre que les vamos a analizar. Okay. Nosotros hacemos el análisis de sangre en 2 diferentes etapas, en el principio de la sesión educativa y al final de su día, porque para ponerlos en la lista de espera, en cualquier centro van a tener que tener 2 tipos de sangre y tenemos que confirmarlos en 2 diferentes épocas. Okay. Eso es una regla de UNOS, la organización que organiza los órganos que van a ser para trasplante por todos los Estados Unidos. También la cita de nosotros en nuestro centro es bastante largo. Empieza de las 10 de la mañana y los pacientes no se van a casa hasta después de las 5. Porque después del laboratorio lo que vamos a hacer, ustedes individualmente con su familia va a conocer a cada miembro del programa de trasplante. En esa cita van a ver el nefrólogo o el doctor del riñón del trasplante, al cirujano o la cirujana, a una nutróloga, a una farmacéutica que les va a hablar sobre los medicamentos que uno toma. Es otra cosa que quiero que le pongan en su cuaderno, es los medicamentos que uno toma. Saber qué medicamentos toma, a qué hora los toma y quién les da la receta y cada cuándo se los van a tomar. Y si quieren el proveedor médico que les va a recetar esa medicina. Siendo enfermera, una de las cosas que siempre soy famosa por decir a mis pacientes, ahora es el tiempo que uno tiene que empezar a acostumbrarse a tomar sus medicinas a la misma hora todos los días. Porque después del trasplante eso es súper importante. Voy a hablar un poquito de eso en el futuro. Pero si toman su medicamento de la presión a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana deberían de tomarse esa medicina todos los días. No a las 12, no a las 2, no a las 3 o, ay, se me olvidó, mejor mañana. Todos los días a la misma hora. Okay. Let me think. Medications. También van a ver a la trabajadora social. Y esto es algo súper importante. Hemos hablado de que cuando una persona tiene problemas renales, la familia o las amistades son súper importantes. En nuestro centro de trasplante, cuando una persona recibe un riñón, tiene que regresar a las citas médicas después del trasplante 2 veces por semana por las primeras 4 a 5 semanas. La persona que recibió el riñón no va a poder manejar. Y muchas personas tienen trabajos o no se pueden tomar toda una semana o esas 4 semanas para asistir a uno. Nosotros en nuestro programa les pedimos que traigan por lo menos 2 personas de apoyo para ayudarles. Okay. Preguntas sobre eso. También al final de esta cita van a encontrarse con una coordinadora o coordinador
Si me conocen a mí y son mis pacientes, yo me siento con ustedes al final de esa cita y hago un resumen de los estudios quizás que el cirujano o el nefrólogo pidió y les doy una guía del siguiente paso. Nosotros ayudamos a asistirlos a hacerle las citas para esos estudios. Una de las cosas que muchas veces pasa es que las personas no están informados o se les olvida o quizás en el momento que le hicieron las citas médicas no se acordaron que, ese es el día que hago diálisis. Nosotros los fijamos muy bien que esas personas están asistiendo a esas citas médicas para hacer esa evaluación. A nosotros nos gustaría que una persona termine su proceso de la evaluación en 3 meses. A veces no es posible porque sale algo en los estudios o hay una sugerencia que tienen que ver a algún especialista. Pero el proceso, no queremos que alguien se pierda en ese proceso, tratamos de guiarlos lo más rápido posible para hacer esas citas. Después de que todos los estudios que les sugirieron los doctores se han terminado, un coordinador los va a presentar al equipo de trasplante, donde también hay personas que quizás no conocieron, pero son otros cirujanos, otros nefrólogos, otros trabajadores sociales, y lo que hacen es un repaso de todos los estudios médicos que se le hicieron al paciente que va a recibir el riñón, para estar seguros que este paciente a la larga va a beneficiar por un trasplante, ¿verdad? Porque lo que queremos es que uno tenga mejor calidad de vida después del trasplante que anteriormente. Okay. No queremos perjudicar a uno y causar más problemas, queremos que mejoren. ¿Cuándo están en la lista de espera? Yo sé que el Señor había comentado que la lista de espera, Él recibió un órgano de alto riesgo. La lista de espera, quiero clarificar eso. La lista de espera pueden estar en ciertas maneras. Primeramente, si están en diálisis, vamos y ya recibieron la aprobación para estar en la lista de espera, los vamos hacia atrás al primer día de diálisis. Por ejemplo, si empezaron diálisis hace 1 año y empiezan la evaluación hoy, ya cuando reciban la aprobación vamos a hacernos hacia atrás 1 año. Por eso es importante que sepamos el centro de diálisis donde vaya uno para pedir los reportes para poder aprobar qué fecha fue. La otra cosa es, había comentado que cuando una persona se informa que tiene problemas del riñón y quizás no esté en diálisis, también es época de poder hacerse la evaluación por esta razón. Uno, para estar en la lista de espera, no necesariamente tiene que estar en diálisis, pero tiene que tener, ustedes usan mucho el porcentaje de la función del riñón. El riñón tiene que estar al 20% o menos de función para que uno sea elegible para estar en la lista de espera. Entonces, lo que eso significa es que como aquí y quizás en todos los Estados Unidos, aquí en el estado de Illinois, lo normal es que una persona se espera 5 a 7 años. Si se espera hasta, quizás yo me informé que yo tenía problemas del riñón hace 3 años, ahora empiezo diálisis, esos 3 años que quizás nomás tenía el 20% de función del riñón, también me podrían contar. Pero si uno se presenta ya cuando empieza el diálisis, nomás podemos contar desde el primer día de diálisis. Es importante, si uno se informa o si tienen amistades que también saben, yo tengo problemas con los riñones, díganle que se pongan activos para informarse bien si califican para estar en una lista de espera antes de diálisis. Porque mucha gente pierde mucho tiempo. Si se mantiene con su dieta o sus ejercicios no estando en diálisis por 2, 3 años,
pero sabe que tiene problemas renales, ese tiempo quizás se le podía contar. Okay. Preguntas sobre eso. Sí. Ella preguntó, si la persona ya ha estado en diálisis 7 años y acaba de presentarse para hacer los estudios de la evaluación, cuando a esa persona la presenten y la prueben a estar en la lista de espera, van a irse atrás esos 7 años. Okay. So, primera manera de ponerse en la lista de espera es si tiene problemas renales y la función de sus riñones está a 20 o menos, es un buen tiempo para informarse sobre una evaluación de trasplante con un centro de trasplante o si una persona ya está en diálisis. Okay. Cuando está en la lista de espera, va a estar en la lista de espera en 2 maneras: inactivo o activo. Inactivo se requiere a que en esa época, en ese tiempo, uno no va a recibir ofertas de riñones o ofertas de órganos. Okay. Pero de todos modos está recaudando ese tiempo. Muchas personas pueden estar en la lista de espera activo y algo pasa, tienen alguna enfermedad, necesitan algún antibiótico y los ponemos inactivos. No están fuera de la lista, nomás que en ese momento no van a recibir órganos, ofertas de órgano. Okay. La otra manera es estar activo en la lista de espera, y eso es donde una persona a cualquier momento está saludablemente fuerte para poder recibir una llamada de una oferta. Okay. Let's see here. Y también voy a hablar sobre el donante. Let me see what time it is. Really quick. Creo que Gerardo ha mencionado muchas veces que las personas tenemos que informarnos sobre ser donantes de riñones, nuestros familiares, nuestras amistades. Y sí es algo muy importante porque nosotros vemos nuestros familiares que están esperando 5 o 7 años. Y a veces no es nomás 5 o 7 años, a veces puede ser mucho más tiempo. Entonces, si hay personas que están interesadas en información para ser un donante, creo que en cualquier comunidad, aunque sea latina o siempre tenemos algunas ideas de qué se requiere, por qué sería importante quizás donar un órgano, o quizás tenemos un poquito de miedo. Hay mucha información, creo que en todas nuestras mesas, que da información sobre ser un donante. Ser un donante puede eliminar ese tiempo de espera de los 5 a 7 años, donde 5 o 7 años estando en diálisis o teniendo problemas con los riñones puede causar otros problemas. Entonces, una persona puede esperar en la lista de espera, puede tener 5 o 7 años y algo pasa. Y en ese tiempo, quizás, aunque esperaron tantísimo tiempo, los tienen que quitar de la lista y nunca van a tener la oportunidad de esperar un riñón. Pero con un donante, muchos centros de trasplante tienen programas que pueden hacer un intercambio. Por ejemplo, si usted me va a donar a mí un riñón, pero no somos compatibles, pero él necesita un riñón y ella le va a donar a él, ella me puede donar a mí y usted a él. Entonces, aunque no los conociéramos, si unas personas están interesados en eso, pueden ayudar de todos modos. Como una de las señoras dijo anteriormente, esos donantes pueden hacerse atrás a cualquier momento. Entonces, nosotros en nuestro programa de trasplante hacemos la evaluación en completo, no nomás por el nefrólogo o el cirujano, pero queremos saber que una persona en realidad sí es capaz de cuidar ese riñón, o si es donante, que sí va a estar bien
no nomás físicamente, pero emocionalmente por donar un riñón. Porque aunque haya un donante, queremos estar seguros que ese donante, por hacer esa decisión de donar un riñón, no los va a perjudicar en el futuro para ser necesitados de un riñón, o si algo pasa con el riñón, con el paciente, que no van a ser afectados emocionalmente, que no les funcionó o algo así. Preguntas sobre el donante. ¿Cómo es ese proceso? Ok. So, cuando hacemos los intercambios, diferentes de centros de trasplantes están en diferentes programas donde se pueden hacer el intercambio. Porque el intercambio puede hacerse en el mismo centro del hospital, ¿ok? Donde los 4 de nosotros estamos en el mismo hospital y se pueden organizar para quizás hacer esos intercambios. Pero nosotros en Loyola, y creo que muchos de los centros de aquí de trasplante de Chicago participan en un programa que se llama, I think, Kidney Registry Swap, algo así. Pero lo que pasa es le ponen la información del recipiente, de la persona que quiere recibir el riñón, ponen la información del donante, tipo de sangre, la edad, la raza, y en este registro, que es como un sistema de computación, empiezan a ver esos estudios y ven quiénes son compatibles. Cuando se encuentra un par, empiezan a organizar diferentes, tienen que aceptar el centro de trasplante de ambos lados, tienen que aceptar ese par o ese riñón, si viene de Chicago a Nueva York, y se empieza a hacer como más del proceso de la logística de cuándo va a hacerse el trasplante, pero tiene que ser el centro de trasplante participando en un programa de esa manera. Nosotros en Loyola, en enero, tuvimos un swap, un intercambio. El riñón de nosotros se fue a Nueva York, y de Nueva York se fue, creo que a Georgia o Atlanta, y de Atlanta fue, creo que a Texas, y de Texas a Chicago. So, es un proceso que no pasa, sí pasa frecuente, pero toma un poquito de tiempo. No es como un donante que quizás vaya a ser directo. Toma un poquito de proceso de organizar eso, pero sí es posible. ¿Sí le respondí a su pregunta? No mantienen a esa persona dormida. Por eso es la logística que tienen que ver los horarios. Y, por ejemplo, si el donante de usted va a venir el riñón de Texas, aquí le van a dar una hora de el cuarto de cirugía para cuando ese riñón ya llegó o ya va a ser punto de llegar. Pero usualmente cuando hacen esos intercambios, todo pasa en el mismo día. Es lo ideal que queremos. Yes. Yes, I wanna help. Algunas veces lo que hacen también es traen al donante a la ciudad. Por ejemplo, si aquí hay el donante, los traen y se arreglan entre los hospitales para hacerlo en un lugar. Thank you. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Okay. Let's see. Quiero ver el tema que estaba hoy en este local, era el tema de trasplantes exitosos antes y después.
Y quiero hablar un poquito sobre el trasplante. Después de que tengan su trasplante de riñón, hay veces que una persona después del trasplante sí requiere diálisis. Puede ser muy común, especialmente si viene un riñón no de un donante en vida, pero viene de un cadáver. Quizás ese riñón se tarde en despertar un poquito. Por el proceso del viaje, muchas veces hacen estudios, les hacen una biopsia, requiere un poquito de tiempo. Ese paciente recién de tener su trasplante, les van a estar haciendo laboratorios y estudios y a veces necesitan un poquito de diálisis. Mientras checamos los análisis de sangre, checamos la orina, que empiece a despertarse ese riñón. Si un paciente después de un trasplante requiere diálisis por más de 3 meses, se considera ese trasplante un fracaso, que no funcionó, no fue exitoso. Entonces, la persona puede regresar a esa evaluación del trasplante de riñón y se puede poner otra vez, si es aprobado por el programa de trasplante, para ponerse otra vez en la lista de espera. Cuando se pone otra vez en la lista de espera porque el riñón ese trasplante fue un fracaso, esa persona no pierde nada de tiempo en la lista. Se pone otra vez en la lista de espera con ese mismo tiempo que había recaudado anteriormente. Okay. Es una de las cosas que mucha gente no sabe. Porque es posible que el riñón tarde un poquito en despertarse. No podría decirle el porcentaje de cuántas veces eso pasa, pero sé que en cada centro de trasplante de riñón o trasplante hay calificaciones que los dan. Entonces es importante fijarse en ese centro de trasplante y qué bien están haciendo en escoger el riñón que van a aceptar para trasplantar y también a los pacientes que van a hacer el trasplante. Porque todos queremos lo mismo, queremos algo exitoso, pero no podemos hacer garantías a veces y a veces cosas pasan. Pero eso es un tema que creo que es importante que uno sea informado. ¿Usted tiene pregunta? Siendo compatible y todavía lo reyecta. ¿Por qué lo reyecta? ¿Es un misterio o ha tenido muchos casos de que? No tantos casos. Otra vez, no estoy preparada para darle la estadística, pero la pregunta de ella era, muchas veces si una persona recibe un riñón y es compatible, ¿cuántas veces un cuerpo va a rechazarlo? Y eso es lo que les quiero decir. Nuestro sistema y nuestro cuerpo es súper inteligente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un piquete de zancudo, ¿qué es lo primero que pasa? Tenemos una ronchita y se hace rojo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo nos está diciendo, algo está mal aquí, algo me pasó, tengo un poquito de inflamación. La importancia después del trasplante de riñón, les damos medicamentos que bajan el sistema inmunológico. Van a bajar para que nuestro cuerpo no identifique ese riñón. Para hacerlo, por ejemplo, invisible. Porque lo primero que nuestro cuerpo va a querer hacer es decir, esto no me pertenece a mí, me voy a deshacer de eso. Porque es el modo que nuestro cuerpo los protege por diferentes enfermedades. Entonces, siempre hay una posibilidad que el cuerpo rechace el riñón. Eso siempre es una realidad. Por eso el comentario que había hecho anteriormente de que es muy importante que uno se acostumbre a tomar sus medicamentos como sean prescribidos, recetados, es por esa razón, que después del trasplante de riñón van a tener una responsabilidad de tomar sus medicamentos de antirrechazo.
Y esos medicamentos, el trabajo de esos medicamentos es para ayudarle a que su cuerpo acepte ese riñón, a que su cuerpo no identifique que tiene algo que no le pertenece, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi riñón y tengo que tomar mis medicamentos para que mi cuerpo no lo identifique, necesito tomármelos a las 9. Pues si mañana decido tomármelos a las 10, de 9 a 10, y el siguiente día a las 12, le estoy dando tanta oportunidad que mi cuerpo, tan inteligente que es, vaya a identificarlo y rechazarlo. Entonces, acostúmbrense a tomar estos medicamentos a la hora adecuada. ¿Alguna otra pregunta? I'll be right back. Los riñones, ¿por qué duelen? Eso no le podría decir. Quizás es específicamente a cada paciente. Depende de por qué fue el problema renal. Otra cosa que mucha gente no sabe es que usualmente, aunque uno tenga problemas renales y tengan sus riñones, durante el trasplante, los riñones de unos, los riñones nativos, se quedan en el cuerpo. ¿Acaso de que empiecen a darles algún problema? Es cuando quizás es una sugerencia de que se los vayan a quitar. Pero no queremos poner a un paciente a riesgo de otra operación para quitárselos. Los riñones nativos de nosotros están aquí atrás, uno en cada lado. Hay personas que tienen mucha suerte que a veces tienen 3. Y el riñón que le van a poner en trasplante va enfrente. Okay. Ese riñón va enfrente y va a estar conectado al sistema circulatorio y también a la vejiga. That's bladder, right? Vejiga. Y a la vejiga para empezar a hacer la orina para que uno pueda sacar esas tóxicas en nuestro cuerpo. Cuando una persona tenga riñones que quizás les duelan, una sugerencia sería hablar con su nefrólogo y quizás con un urólogo. El urólogo quizás ese riñón tenga algún quiste, alguna masa o algo que esté causando dolor o también alguna infección. Depende del paciente y la historia médica del paciente en qué guía sería. Tú tenías otra pregunta. Los intercambios. Ajá. Sí son compatibles. ¿Y tu pregunta es cuál es el riesgo de que su cuerpo no lo acepte? Okay. La pregunta de ella es cuando una persona tiene un donante que quiere donarle un riñón. No necesariamente es qué tipo de sangre tiene uno, que es lo más importante. Es importante, pero es solamente un pedacito de información que tenemos. Claro que queremos que la sangre del recipiente, el que recibe el riñón, y el donante sean compatibles, pero también la otra cosa que están fijándose es en más información de los anticuerpos de uno. El anticuerpo es importante y es un poquito de ciencia médica que les voy a dar una clase así chiquita. Es cuando una persona tiene alguna enfermedad o los hacen una transfusión de sangre o tenemos bebés, nuestro cuerpo tiene nueva información. Esa nueva información es como una memoria. Esa memoria puede ser los anticuerpos. Entonces, lo que hace el cuerpo es, con esa memoria dice, a mí me ha pasado esto anteriormente
ya sé qué voy a hacer para deshacerme de esa enfermedad. O eso es un piquete de zancudo, ya sé qué tengo que hacer, qué va a hacer el cuerpo para que uno tenga la reacción que fue un piquete de zancudo y no fue un ataque alérgico, ¿verdad? Entonces, hacen los estudios de lo que se llama el cross-match. El cross-match es los anticuerpos del recipiente y los del donante para estar seguros que de recién no rechace, los anticuerpos del recipiente no identifiquen ese riñón luego. Por eso es tan importante, porque luego si los pueden identificar, es hasta más difícil que ese paciente no rechace ese riñón. No nomás es lo de compatibilidad de la sangre del donante, pero también hacen estudios más extensos sobre los anticuerpos que uno tiene para decidir cuál es el órgano correcto para uno. No sé si había una pregunta atrás que uno tenía. Yo sé que les di mucha información y estaba tocando muchos temas, tratando de agregar lo que sobre el donante y porque me preparé para otra charla diferente. Pero espero que aprendieron y pudieron seguirme en mi plática un poquito. Pero si tienen otras preguntas, quizás no tengan miedo, quizás las otras personas tengan las mismas para poder platicar un poquito porque terminé un poquito antes. Questions? Okay. Muchas gracias.